Para entender verdaderamente la magnitud de la pérdida, primero debemos viajar en el tiempo y pintar una imagen del mundo tal como era antes de la calamidad. El período pérmico no fue un mundo de dinosaurios. Su tiempo aún no había llegado. Esta fue la era de nuestros parientes lejanos, los sinápsidos, criaturas a menudo confundidas con reptiles, pero que estaban en la línea evolutiva que llevaría a los mamíferos. El supercontinente Pangea dominaba el globo, una única e inmensa masa de tierra que se extendía de polo a polo. Esto creó climas extremos, con vastos desiertos áridos en el interior y regiones más templadas a lo largo de las costas, repletas de vida extraña y maravillosa. Los depredadores dominantes eran criaturas magníficas como los gorgonópsidos. Estos eran carnívoros con dientes de sable, cazadores poderosos que vagaban por el paisaje pérmico. Imaginen una bestia del tamaño de un oso grande, con una postura similar a la de un lobo y un par de aterradores dientes caninos en forma de daga. Junto a ellos estaban los dicinodontes, herbívoros corpulentos, parecidos a cerdos, que pastaban en grandes manadas. Estos eran el ganado y los ñus de su época. El mundo también albergaba gigantes como los parellasaurios, herbívoros acorazados, parecidos a tanques, que se arrastraban por las antiguas praderas de helechos. Los océanos del Pérmico eran igual de ricos y diversos, quizás incluso más. Esta fue la edad de oro de los trilobites, artrópodos que habían dominado el fondo marino durante millones de años. Vastos sistemas de arrecifes, diferentes a cualquiera que tengamos hoy, fueron construidos por esponjas y briozoos. El fondo marino era una alfombra de crinoideos, agitando sus brazos plumosos en las corrientes. En tierra, los primeros bosques de coníferas habían echado raíces, creando hábitats para una explosión de vida de insectos, incluyendo libélulas gigantes con envergadura de más de 2 pies. Era un mundo lleno de sonido, de movimiento, de antiguas dinastías gobernando sus dominios. Pocos sabían que todo su mundo se encontraba al borde de un cataclismo que los borraría de la existencia casi por completo. Entonces, ¿qué pudo haber causado un colapso tan completo y casi total de la vida? No hubo un solo impacto dramático de un asteroide como con los dinosaurios. El culpable detrás de la gran mortandad fue algo mucho más insidioso, una amenaza que vino desde lo profundo de la propia Tierra. La causa principal, según abrumadora evidencia científica, fue uno de los episodios volcánicos más extensos y prolongados en la historia de nuestro planeta. Este evento ocurrió en una región de la Siberia moderna, y hoy se conoce como las Trampas Siberianas. No fue la erupción de un solo volcán, sino un colosal derrame de magma de vastas fisuras en la corteza terrestre. Durante quizás 1 millón de años, una implacable inundación de lava basáltica se derramó por la Tierra, cubriendo un área de alrededor de 7 millones de kilómetros cuadrados. Para poner eso en perspectiva, eso es un área más grande que todo el continente de Australia. El volumen de lava fue inmenso, estimado en más de 3 millones de kilómetros cúbicos, suficiente para enterrar la totalidad de los Estados Unidos bajo una capa de roca de casi 300 metros de profundidad. Los verdaderos agentes de extinción fueron las colosales cantidades de gases liberados a la atmósfera. A medida que el magma surgía, quemaba inmensos depósitos subterráneos de carbón, petróleo y roca carbonatada. Este proceso desató cantidades verdaderamente bíblicas de dióxido de carbono y metano en el aire. Estos son potentes gases de efecto invernadero. Su repentina inyección en la atmósfera desencadenó un evento de calentamiento global descontrolado. Se estima que las temperaturas globales se dispararon hasta 10 grados Celsius en promedio, creando un planeta que se estaba volviendo rápidamente inhóspito. Las trampas siberianas no fueron solo una serie de erupciones, fueron el motor de una máquina de matar planetaria. El cielo se habría vuelto de un color marrón turbio y tóxico, y el aire mismo se habría convertido en veneno. A medida que el planeta se calentaba, los ecosistemas terrestres comenzaron a colapsar. Los enormes bosques de coníferas y helechos que cubrían gran parte de Pangea no pudieron adaptarse con suficiente rapidez a las altas temperaturas y a las condiciones cada vez más áridas. Incendios forestales masivos habrían arrasado el supercontinente, incinerando bosques antiguos y dejando tras de sí un paisaje calcinado y estéril. Las plantas que formaban la base de la cadena alimentaria murieron, lo que provocó la hambruna de las grandes manadas de herbívoros, como los dicinodontes y los pareiasaurios. Una vez que su fuente de alimento desapareció,
estos gentiles gigantes rápidamente los siguieron hacia la extinción. Los cambios atmosféricos tuvieron consecuencias mortales adicionales. Las erupciones volcánicas también arrojaron grandes cantidades de dióxido de azufre. Cuando este gas se mezclaba con el agua atmosférica, creaba lluvia ácida. Durante siglos, quizás milenios, el mundo fue empapado por aguaceros corrosivos. Esta lluvia ácida habría envenenado los suelos, haciendo imposible que crecieran nuevas plantas. Como si esto no fuera suficiente, la atmósfera en calentamiento comenzó a dañar la capa protectora de ozono de la Tierra. Se sabe que los gases volcánicos, incluidos los compuestos de cloro y flúor, destruyen el ozono. El agotamiento de este escudo vital habría permitido que niveles letales de radiación ultravioleta del Sol inundaran la superficie del planeta. Esta intensa radiación habría sido devastadora para cualquier vida que quedara. El planeta estaba siendo atacado desde todas las direcciones, cocinado desde abajo, envenenado desde arriba e irradiado desde el espacio. Esta combinación de calor extremo, lluvia ácida y radiación ultravioleta letal creó un ambiente verdaderamente infernal en la Tierra. Los ecosistemas prósperos del Pérmico se redujeron a páramos desolados. Mientras la vida en la Tierra era quemada y envenenada, un drama igualmente horrible, aunque más silencioso, se desarrollaba en los océanos del mundo. Los mares no están aislados de la atmósfera, están intrínsecamente conectados. A medida que la concentración de dióxido de carbono en el aire se disparó, los océanos absorbieron grandes cantidades de este. Este proceso llevó a un caso rápido y severo de acidificación del océano. El nivel de pH del agua bajó, volviéndose más ácido. Este cambio fue catastrófico para los innumerables organismos marinos que construyen sus conchas y esqueletos de carbonato de calcio, un mineral que se disuelve en condiciones ácidas. Los grandes arrecifes del Pérmico, construidos por esponjas y corales rugosos, estuvieron entre las primeras bajas. Simplemente dejaron de existir, incapaces de construir sus esqueletos más rápido de lo que el agua ácida los disolvía. Este fue un golpe devastador, ya que los arrecifes son las ciudades vibrantes del mar, proporcionando hábitats para miles de otras especies. Con su colapso, ecosistemas marinos enteros desaparecieron. Los trilobites, que habían sobrevivido a múltiples extinciones masivas anteriores durante 270 millones de años, finalmente encontraron su fin. El calentamiento del planeta también tuvo un efecto profundo en la temperatura de los océanos. A medida que las aguas superficiales se calentaban, se volvieron menos densas, formando una capa cálida que no se mezclaba con el agua más fría y profunda de abajo. Esta estratificación detuvo la circulación de oxígeno desde la superficie hasta las profundidades. El resultado fue una condición conocida como anoxia oceánica, una falta generalizada de oxígeno. Para empeorar las cosas, estas condiciones anóxicas favorecieron el crecimiento de ciertos tipos de bacterias que producen sulfuro de hidrógeno, un gas altamente tóxico. Finalmente, se cree que este gas tóxico comenzó a burbujear desde el océano hacia la atmósfera, asestando otro golpe mortal a la vida que luchaba por sobrevivir en la Tierra. Imaginen un mundo donde los propios océanos exhalaban un gas venenoso. Cuando las erupciones volcánicas finalmente disminuyeron y el clima comenzó a estabilizarse lentamente, el mundo que emergió era casi irreconocible. Era un planeta casi limpio de vida compleja. Las consecuencias inmediatas de la gran mortandad se conocen como el intervalo de desastre, un período de profunda desolación que duró millones de años. En la Tierra, los grandes bosques habían sido reemplazados por vegetación escasa, dominada principalmente por plantas resistentes y de rápido crecimiento como helechos y licófitas, a menudo llamadas especies malas hierbas. La vida fúngica, sin embargo, prosperó. Por un tiempo, el registro fósil muestra un pico de hongos, un mundo dominado por hongos y microbios que se alimentaban de la inmensa cantidad de materia orgánica muerta. En los océanos, la situación era igual de sombría. Los magníficos arrecifes habían desaparecido y el fondo marino era un páramo estéril. La columna de agua estaba extrañamente vacía. En lugar de la rica diversidad de peces, amonites y braquiópodos, los océanos del Triásico temprano estaban dominados por solo unas pocas especies de almejas y caracoles resistentes. La inmensa desolación de este mundo post-extinción es difícil de exagerar. Los geólogos que estudian las capas de roca de esta época encuentran una brecha de carbón, un periodo de varios millones de años
en el que no se formó carbón, simplemente porque no había suficientes bosques para producirlo. El mundo rico, bullicioso y ruidoso del Pérmico había sido reemplazado por un planeta tranquilo, cálido y hostil. La vida había retrocedido a un estado más primitivo, su complejidad despojada por la catástrofe global. En medio de esta abrumadora devastación, algunas especies notables lograron sobrevivir. No eran las criaturas más fuertes, ni las más grandes, ni las más temibles del Pérmico. En cambio, eran las adaptables, las resistentes y quizás las afortunadas. En la Tierra, el campeón indiscutible de la supervivencia fue una criatura llamada Lystrosaurus. Era un dicinodonte, un herbívoro con colmillos del tamaño de un cerdo que había sido un miembro relativamente poco notable de la fauna pérmica. Sin embargo, después de la extinción, se convirtió en el vertebrado terrestre más común del planeta. Durante un tiempo, los fósiles de Lystrosaurus representan hasta un 95% de todos los fósiles de animales terrestres encontrados. ¿Qué hizo que Lystrosaurus tuviera tanto éxito? Poseía una combinación única de rasgos que lo hacían perfectamente adecuado para el duro mundo posterior a la extinción. Era un excavador, tenía pulmones poderosos y era un comedor generalista. En los océanos, los supervivientes eran igualmente humildes. Si bien los grandes constructores de arrecifes y la mayoría de las criaturas con caparazón habían desaparecido, algunas especies de bivalvos, como la almeja claraya, lograron prosperar. Ciertos grupos de amonites también sobrevivieron, aunque por los pelos. Unas pocas y resistentes estirpes se aferraron a la vida, y de estos supervivientes, los amonites se diversificarían una vez más. Entre los vertebrados, otro grupo crucial de supervivientes fueron los arcosaurios, o reptiles dominantes. Este grupo incluía a los ancestros de los cocodrilos, los pterosaurios y, lo que es más importante, los dinosaurios. En el Pérmico, eran relativamente pequeños y estaban eclipsados por los sinápsidos dominantes. Pero el evento de extinción despejó el tablero. Eliminó a sus competidores más grandes, creando un vasto vacío ecológico. La extinción del Pérmico-Triásico fue un reinicio profundo del reloj evolutivo. Detuvo de golpe el largo reinado de los sinápsidos, parecidos a mamíferos. Aunque unos pocos, como el Lystrosaurus y los ancestros de los mamíferos verdaderos, sobrevivieron, nunca más serían los animales grandes dominantes en el planeta, no por otros 180 millones de años. El vacío ecológico creado por la muerte de los gorgonopsios y otros grandes sinápsidos brindó una oportunidad histórica a otro grupo importante de vertebrados terrestres que había sobrevivido, los arcosaurios. De esta radiación de arcosaurios surgieron dos grupos que definirían la era mesozoica. Los primeros fueron los cocodrilos y sus parientes, que rápidamente se convirtieron en los principales depredadores en los ríos y pantanos del mundo en recuperación. El segundo grupo, y más famoso, fueron los dinosaurios. Los primeros dinosaurios aparecieron hace unos 240 millones de años, unos 12 millones de años después de la gran extinción. Inicialmente eran animales pequeños, bípedos, como el Eoraptor y el Herrerasaurus, viviendo a la sombra de parientes cocodrilos más grandes. Todavía no eran los gigantes que imaginamos. El mundo que los dinosaurios heredaron se estaba curando lentamente. El clima aún era cálido y seco, pero las plantas comenzaban a formar comunidades más complejas, incluyendo los primeros bosques extensos de coníferas y cícadas. Los dinosaurios, con su postura eficiente y erguida y sus sistemas respiratorios avanzados, estaban perfectamente equipados para prosperar en este nuevo mundo. Durante millones de años, crecieron más grandes y diversos, superando finalmente a los últimos grandes sinápsidos y a los arcosaurios dominantes de la línea cocodriliana para convertirse en los gobernantes indiscutibles de la Tierra. La gran mortandad, por devastadora que fuera, jugó un papel crucial en la historia de nuestro propio planeta. Es sorprendente pensar que el ascenso de los magníficos dinosaurios, el Triceratops, el Stegosaurus, el poderoso Tyrannosaurus Rex, solo fue posible gracias a esta catástrofe anterior, aún mayor. Estudiar un evento tan antiguo y lejano como la extinción del Pérmico-Triásico es más que solo una mirada fascinante al pasado profundo. Nos enseña lecciones importantes y urgentes para hoy. La historia de la gran mortandad es un recordatorio serio de lo conectados que están los sistemas de nuestro planeta. Nos muestra que la atmósfera, los océanos y la vida misma están en un baile delicado.
Las trampas siberianas mostraron que una inyección rápida y masiva de gases de efecto invernadero a la atmósfera puede causar una reacción en cadena desastrosa. Hoy, estamos viendo ecos de estos procesos antiguos. La actividad humana, principalmente la quema de combustibles fósiles, está liberando dióxido de carbono a la atmósfera a una velocidad nunca vista en millones de años. Estamos, en efecto, haciendo nuestro propio experimento geológico sin control. Vemos las consecuencias en el aumento de las temperaturas globales, en la creciente acidez de nuestros océanos, que amenaza los arrecifes de coral modernos. Las similitudes entre los mecanismos de la extinción del Pérmico y los cambios ambientales que ocurren hoy son claras y muy preocupantes. Estamos cambiando la química del planeta más rápido de lo que lo hicieron las trampas siberianas. La vida en el Pérmico no tuvo aviso ni elección. Nosotros, en cambio, tenemos el beneficio del conocimiento científico. Podemos leer la historia escrita en las rocas. Sabemos lo que pasa cuando los sistemas de soporte vital de un planeta son llevados más allá de su límite. La extinción del Pérmico nos muestra la consecuencia final, un mundo donde la vida casi desaparece. La lección más grande de la gran mortandad es una de humildad y cuidado. Nos muestra el poder inmenso de la geología de nuestro planeta y la fragilidad profunda de la biosfera que se aferra a su superficie. Nos enseña que el mundo estable y que da vida que disfrutamos no está garantizado. Es un equilibrio valioso y delicado que puede ser alterado de manera catastrófica. Al entender la mayor catástrofe en la historia de la vida, obtenemos una perspectiva vital sobre la importancia de proteger el único hogar que tenemos.